a ir con el tema de ventilación, cómo llegan los gases a los alvéolos. Entonces, antes de ir con todo este tema de transporte, de corriente, de aire, vamos a ver los volúmenes estáticos, los volúmenes pulmonares, los cuales van a tener como base el volumen corriente, el cual es de 500 mililitros de aire que penetra el pulmón por cada inspiración. Ese es el volumen corriente. ¿Ok? También vamos a sacar otros dos valores a través de pedirle al sujeto que realice una inspiración máxima seguida de una expiración máxima. ¿Ok? ¿Qué se va a medir aquí? Primero, el volumen exhalado, el cual va a ser la capacidad vital, todo lo que exhalemos, y lo que quede dentro del pulmón después de esa expiración máxima, el cual va a ser el volumen residual. Ahora bien, el volumen que quede después de una expiración normal, ya no máxima, ya inspiramos y respiramos normal, se va a llamar capacidad residual funcional. ¿Ok? Ni la capacidad residual funcional ni el volumen residual pueden ser medidos con un simple espirómetro. El espirómetro como mucho te puede medir el volumen corriente. No obstante, se pueden utilizar varias técnicas, las cuales vamos a mencionar posteriormente. Una de estas técnicas es conectar al sujeto con un espirómetro, que contiene una concentración conocida de helio, la cual es virtualmente insoluble en sangre. Luego de algunas ventilaciones, estas concentraciones se regulan. Tanto la concentración de helio que se contiene en el espirómetro como las concentraciones de helio que se van a encontrar en los pulmones van a estar relativamente iguales, dándonos así la fórmula de que la concentración inicial que vamos a encontrar en el espirómetro por el volumen que vamos a encontrar en el espirómetro inicial es igual a la concentración final que vamos a encontrar en el espirómetro por el volumen que vamos a encontrar en el espirómetro inicialmente más el volumen que vamos a encontrar en los pulmones posteriormente. Esto ya en la práctica se le mete oxígeno y dióxido de carbono para compensar lo que normalmente consumiría el sujeto. Otra forma de medir la capacidad residual funcional es mediante una plastimografía corporal. Esta consiste en una gran caja hermética, como una vieja cabina de teléfono en la cual se sienta el sujeto. Al final de la expiración normal, una pieza cierra la boquilla y se le pide al sujeto que realice esfuerzos ventilatorios. A medida que el sujeto intenta inhalar, él o ella expande el gas en los pulmones y el volumen pulmonar aumenta. Además aumenta la presión en la caja debido a la disminución del volumen de gas en ella. Sería más o menos el método detallado anteriormente. Entonces encontramos que la plastimografía corporal mide el volumen total de gas en el pulmón, incluido todo lo que queda atrapado detrás de las vías aéreas cerradas, mientras que el método con el espirómetro simplemente mide el volumen pulmonar ventilado, o sea, lo que va y viene, el transporte de dicho gas. En sujetos jóvenes, normales, estos volúmenes prácticamente son los mismos, ya que corren las mismas distancias. Pero pacientes con enfermedades pulmonares, pues el volumen ventilado es menor. Por ende, los datos o los valores que se encuentren en un espirómetro van a ser menores que los que se encuentren en una plastimografía corporal en pacientes con patologías pulmonares. En este experimento podemos calcular la ley de Boyle, la cual establece que la presión por el volumen es una constante a una temperatura constante. Por consiguiente, la fórmula de presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen inicial menos el cambio del volumen. ¿Ok? Esto despejándolo, puedes sacar el cambio del volumen, puedes sacar la presión inicial, puedes sacar la presión final, entre otras. De ventilación. Mira. Supongamos que el volumen exhalado de cada ventilación es de 500 mililitros, ¿va? Y
que la frecuencia respiratoria es de 15 ventilaciones por minuto. ¿Va? Entonces, el volumen total que abandona el pulmón cada minuto será de 500 por 15, es decir, 7500 mililitros por minuto. Esto se conoce como ventilación total. Ahora bien, no todo ese volumen llega como tal a los alvéolos. ¿Por qué? Porque 150 mililitros van a pertenecer al espacio muerto anatómico. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esos 500 mililitros, le restamos 150 mililitros y lo multiplicamos por 15, que va a ser la frecuencia respiratoria. Esto va a dar 5250 mililitros por minuto, lo cual es como tal la ventilación alveolar, es decir, todo ese flujo que se maneja en las transacciones hematogaseosas. Una manera de medir el volumen del espacio muerto anatómico y calcular la ventilación del espacio muerto con una fórmula sería esta de acá, que dice que volumen de corriente total es igual al volumen del espacio muerto más el volumen alveolar. Esto, cuando se maneja con la frecuencia respiratoria, va a dar las ventilaciones. Entonces, el volumen total va por la frecuencia respiratoria, va a ser igual al volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria más el volumen alveolar por la frecuencia respiratoria. Esto se resume de la siguiente manera: la ventilación en expiración, que es esto de acá, va a ser igual a la ventilación del espacio muerto más la ventilación alveolar. Listo. Son prácticamente los mismos, simplemente que aún estamos midiendo los volúmenes estáticos y en otra estamos midiendo la ventilación que se da a lo largo de un minuto. Una fórmula para poder hallar la ventilación alveolar vendrías, obviándonos del espacio muerto, obviamente, vendría siendo según la concentración de CO2 que nosotros encontremos en nuestra exhalación, ya que aunque lo que nosotros inhalemos no sea oxígeno puro, podemos obviar esas concentraciones de CO2 mínimas para poder hallar dicha ventilación alveolar. Entonces, según las concentraciones de CO2, ¿cómo sería la fórmula? Sería la ventilación que nosotros tenemos de CO2 va a ser igual a la ventilación alveolar por las concentraciones de CO2 de dicha exhalación sobre 100. ¿Ok? Estas concentraciones de CO2 sobre 100 también se le pueden llamar a menudo como la concentración fraccionaria y se representa como concentración fraccionaria de CO2. ¿Ok? Ahora, para hallar la ventilación alveolar, ¿qué tenemos que hacer? Lo despejamos y hallamos que la ventilación alveolar es igual a la ventilación del CO2 por 100 sobre las concentraciones de CO2. Ok, siguiendo con esto, también podemos meter otros procesos como vendría siendo la presión parcial del CO2, la cual va a ser proporcional a su concentración fraccionaria del gas de los alvéolos. Entonces quedamos que la ventilación alveolar es igual a la ventilación del CO2 sobre la presión del CO2 por la concentración fraccionaria del gas de los alvéolos, que va a ser una constante. Entonces aquí encontramos que el volumen corriente, el volumen que va a estar en movimiento, va a ser igual a una mezcla entre el espacio muerto, todo lo que vendría siendo el volumen del espacio muerto, en contribución con el volumen alveolar. ¿Va? Entonces, aquí vamos a ver que en todos estos puntos F se va a encontrar las concentraciones fraccionarias. Entonces encontramos las concentraciones fraccionarias en inspiración, las concentraciones fraccionarias en expiración, en la cual ya viene la combinación entre dichos dos,
y la concentración fraccionaria alveolar, todo lo que se encuentra en los alveolos. Espacio muerto anatómico. El volumen normal oscila alrededor de 150 mililitros y este va a aumentar según las inspiraciones forzadas, entre otras cosas. Entonces, hay un método también para poder hallar dicho espacio muerto anatómico, que es a través del método de Flower. Bueno, en este método vamos a tomar un sujeto, el cual va a estar ventilado a través de una caja valvulada, un tubo de muestreo con un analizador rápido de nitrógeno, el cual va a tomar las muestras de dicho gas de forma continua. ¿Va? Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? Nosotros, después de una expiración, vamos a tener unas concentraciones de nitrógeno. Nuestros pulmones normalmente van a tener unas concentraciones de nitrógeno. Entonces, después de una expiración, nuestras concentraciones de nitrógeno con respecto al volumen que tienen nuestros pulmones van a ser normales, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se bote solamente esas concentraciones de nitrógeno. ¿Para qué? Para hallar exactamente cuál es el volumen de dicho espacio muerto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de todo lo que le mencioné anteriormente, se coge el sujeto, se le aplica o se hace que éste inhale concentraciones de oxígeno al 100%. ¿Para qué? Para que se concentre todo ese nitrógeno que tenemos en nuestros pulmones y se exhale. Entonces, todo el nitrógeno que nosotros vayamos a tener o que vayamos a tener registrado en el grabador o el medidor de nitrógeno va a ser el nitrógeno que hay en ese espacio muerto, haciéndose así que ese nitrógeno que nosotros registremos sea el espacio muerto. Entonces, a partir de aproximadamente 0,3 litros de oxígeno, se van a presentar dichas concentraciones de nitrógenos, los cuales van a representar dicho espacio muerto. Eso sería todo, eso sería lo que representan estas gráficas. Ahora el espacio muerto fisiológico. Otra forma de medir el espacio muerto es el método de Brown, el cual se muestra en la figura que dimos anteriormente. ¿Ok? Entonces muestra que todo el CO2 expirado proviene del gas alveolar que se contiene en los alveolos y nada del espacio muerto. Por lo tanto, podemos escribir que el volumen corriente o volumen total por la fracción de concentración en expiración es igual al volumen alveolar por la fracción de concentración alveolar. Ahora, gracias a esto podemos decir que el volumen corriente es igual al volumen alveolar más el volumen del espacio muerto. Esto se puede despejar para poder hallar el volumen alveolar gracias a la fórmula de el volumen alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Ahora bien, esto se puede sustituir dándose así que el volumen total por la fracción de concentración en expiración es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto por la fracción de concentración alveolar. Y de esta fórmula se puede dar la siguiente, que es el volumen del espacio muerto es sobre el volumen total es igual a la fracción de concentración alveolar menos la fracción de concentración en expiración sobre la fracción de concentración alveolar. ¿Ok? Esto, ¿para qué se utiliza como tal? Esto se utiliza por si te están dando dichos datos, simplemente reemplazarlos. Y poder hallar ya sea el volumen corriente o el volumen del espacio muerto, el volumen alveolar o la fracción de concentración de dichas dos cosas. ¿Ok? Ahora bien, como vimos antes que la presión parcial de un gas es proporcional a su concentración, podemos decir que el volumen del espacio muerto
sobre el volumen corriente es igual a la presión parcial alveolar según las concentraciones de CO2 menos la presión parcial en expiración según las concentraciones de CO2 sobre la presión parcial alveolar según las concentraciones de CO2. Esta vendría siendo la ecuación de Born. ¿Y para qué lo doy? Mira, debe notarse que los métodos de Flower, el que dimos anterior, y el de Born, también lo dimos anterior, miden de alguna manera cosas diferentes. El método de Flower va a medir el volumen de las vías aéreas de conducción hasta el nivel donde se produce la dilución rápida del gas inspirado con el gas que ya se encuentra en el pulmón. Entonces, como la mezcla que se da todo eso en el pulmón. Este volumen está determinado por la geometría de las vías aéreas en expansión rápida y, como refleja la morfología del pulmón, se denomina el espacio muerto anatómico, ¿va? Mientras que el método de Brown mide el volumen del pulmón que no elimina el CO2, ya que esta es una medición funcional. El volumen se denomina espacio muerto fisiológico, ya que incluye el CO2. Entonces, son valores los cuales hacen que dicha medición, dicho volumen, sea más preciso y más útil en las funciones fisiológicas. Diferencias regionales en la ventilación. Prácticamente esta dice que entre más aledañas sean las partes del pulmón, mejor ventilación va a tener, dándose así que en la base del pulmón va a tener una mejor ventilación que en el ápice. Esto se muestra cuando ingresa xenón 133, dándose así que las mayores concentraciones de este gas se van a concentrar en la parte basal. Esto no sucede cuando la persona está en decúbito, ya que estas concentraciones se nivelan, pero del resto la parte basal siempre va a tener una mayor ventilación o una mejor ventilación que las partes del ápice, dándose así lo que explica esta gráfica.